Como les decía, he sido plantador de todos esos años y recuerdo cuando fui ordenado por primera vez. Mi papá no era creyente y me envían a Estados Unidos a plantar iglesias. Y habíamos plantado una iglesia en una ciudad que se llama Torrington. Y Torrington, cuando yo llegué, yo pensé que todo el mundo era cristiano, porque era tan lejos que yo pensaba que ni el diablo podía llegar hasta allá. Comenzamos con 4 hermanos y en 6 meses ya teníamos 60 hermanos y decidieron ordenarme. La experiencia más bonita que recuerdo de mi ordenación fueron 2 cosas. La primera es que mi padre, que no era creyente, apareció por sorpresa después que no lo veía hacía 2 años. Y el encuentro en la puerta fue una cosa. Yo recuerdo que abrí la puerta, lo miré, volteé mi cara y dije, mi papá está en la puerta. Yo sé que lo voy a ver en el cielo, es un creyente, murió siendo un creyente. Y la segunda cosa que nunca se me olvidará, mi hijo Guillermo tenía algunos 6 años, 7 años. Sí, y lo vestimos para esa ocasión con saco. Y cuando pasaron la gente a imponer las manos, adivine quién se paró a imponerme manos. Mi niño. Todavía guardo la foto. Y fue una experiencia única. La gente dijo, qué lindo, pero nadie sabe lo que él me dijo. Papá, que seas un buen pastor. Y fue una experiencia única para mí. Las ordenaciones siempre son momentos únicos. Por ejemplo, cuando Timoteo fue ordenado por Pablo, no hubo tanta gente. Estaba la mamá, la abuela de Timoteo, no menciona al papá en ningún lugar. Pero Pablo lo recuerda y dice, con cuántas lágrimas, ¿verdad? Hasta lo circuncidó al pobre muchacho para complacer a los judíos que eran creyentes. Cuando Pablo fue ordenado, no hubo una gran invitación de una ceremonia. Dice que estaban ayunando y orando y el Espíritu Santo dijo, vamos a ordenarlo. Yo quiero que lo separen y yo quiero que le impongan las manos. Y dice que le impusieron las manos, oraron y le dijeron, váyase a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Pero no es hasta el concilio de Nicea, en el año 325, que las cosas empezaron a volverse muy complicadas. Y cambiaron la palabra obispo y le dieron un título jerárquico. Porque antes obispo, pastor, encargado, era lo mismo. Porque la palabra en griego obispo quiere decir episcopo o episcopó. Quiere decir uno que está en cargo, uno que vela, uno que supervisa, uno que cuida. Pero cuando la iglesia creció y se volvió burocrática y se volvió compleja y se volvió poderosa, empezaron a repartir cargos. Y convirtieron la posición de obispo en una posición de supervisión. Y crearon ceremonias complicadas de ordenación y grupos y sínodos. Yo no veo en la Biblia que la iglesia del primer siglo se preocupara mucho para hacer un sínodo, para ver si el candidato funcionaba o no. ¿Por qué? Porque era la iglesia, era el Espíritu Santo quien lo ordenaba. Los pastores surgen por una necesidad de que los apóstoles no podían estar en todos los lugares. La iglesia había crecido muy grande. Imagínense, algunos eruditos creen que en los primeros 2 años de la iglesia alcanzó sobre 100,000 miembros. ¿Usted se puede imaginar eso? Sin micrófono, sin internet, sin redes sociales. No los podían meter a todos en un mismo lugar porque no cabían. Así es que comenzaron a dejar que hermanos se encargaran de cada grupo. Y ahí surgieron los pastores.
bajo el mismo concepto judío de que un pastor es uno que cuida un rebaño. En ese mismo principio nos hace recordar algo importante. La iglesia es dueño Dios. Los pastores no tienen ovejas. No tienen ovejas. Las ovejas pertenecen al Padre. El pastor está encargado de cuidar las ovejas. A veces los pastores se creen que tienen en sus iglesias ganado. ¿Sabe de dónde viene la palabra ganado? Es que el animal usted lo pagó. Y déjenme decirle, las ovejas no son ganado. Son ovejas propiedad del Padre. Y el Padre las envía aquí, las mueve allá, las pone aquí, las pone para allá. Él es el Dios soberano. Óigame, si todos los que han pasado por mi iglesia se hubieran quedado en mi iglesia, yo tendría la iglesia más grande hispana de toda la región. Nosotros hemos abierto 3 iglesias y queremos abrir 3 más el próximo año. Y se van a reír de esto. Yo descubrí que en una área del pueblo que quedaba al norte, la gente no llegaba. Evangelizamos esa área, la visitamos y la gente no bajaba al oeste donde estábamos nosotros. Y dije, Señor, ¿pero qué pasa? Le he puesto hasta el maíz así en línea para que lo sigan. Y no llegan. Y empecé a orar por ese lugar. Señor, envía un obrero. Y llegó llegó un hermano. Y me dijo, pastor, yo siento pastorear. Y dice, ya yo te tengo el lugar. Mira, aquí, pues si usted va a mi oficina, usted va a ver que yo tengo un mapa de la ciudad. Porque yo creo que cuando Dios te llama a un lugar, no es para ese lugar, es para toda la ciudad. Dios no tiene territorios. Cuando Dios lo llama a una persona a hacer un trabajo, Dios le entrega todo ese lugar. Y le enseñé el mapa y él lo cuenta después, porque él dice, y yo lo veía que usted con esa pasión, y yo por dentro decía, este hombre está loco, ahí no hay nada, yo para ahí no voy, pero sonreía cuando yo lo miraba. Usted sabe, eso solamente pasa allá, aquí no. Y me dijo, yo quiero empezar un estudio aquí. Es que yo aquí. Y llegó un momento y dijo, pastor, pero ahí no hay nada. Por eso es que tienes que ir para ahí, porque no hay nada. Hoy, en un año, es una iglesia de 60 miembros, con su propio edificio, y están plantando otra iglesia. Cuando yo la abrí, me dijeron los hermanos, pero él va a llegar solo. No, tengo 2 familias de esa área. ¿Y qué vamos a hacer? Yo le dije, hermanos, los felicito, los voy a promover. Ustedes son ayudantes del pastor y se me empiezan a congregar en la iglesia de él. Hermanos, cuando abrimos en Ballinger, que quedaba 30 minutos, descubrí que teníamos 4 familias ahí. Le dije, hermanos, los felicito, acaban de ser promovidos, ustedes van a ayudar al pastor que va a abrir en Ballinger. Pero nosotros queremos venir aquí. Ahí no hay problema, los miércoles tenemos estudio bíblico, él va a tener los domingos allá. Así que usted va al culto y viene al estudio bíblico acá. La realidad es que hice un buen trabajo. Ya no me necesitaban. Me escribía y me decía, estamos bien, pastor. No nos llame, nosotros lo llamaremos. Pero así como funciona el cuerpo de Cristo. Lamentablemente, amados, hemos distorsionado el plan original. Y nosotros los pastores hemos cometido el pecado de querer retener las ovejas, de querer retener la expansión del reino. Mire, voy a hacer una publicidad gratis. Vips. En mi país no hay Vips, allá, pero aquí hay Vips. Y aquí hay un Vips aquí, un Vips allá, un Vips acá, un Vips acá. ¿Verdad que sí? Y todo lleno. Si ellos pensaran solamente en abrir uno, no se expandirían. La iglesia tiene que pensar en expansión. Ustedes como iglesia aquí ya tienen que ir pensando dónde vamos a plantar la próxima iglesia. Bueno, yo no sé por qué eso no está en mis notas, porque lo digo, pero ahí vamos. Cuando yo leo el pasaje que leímos,
Una de las cosas que me llama la atención es que a veces nosotros limitamos ese pasaje solamente al llamado al oficio del pastor. Y ahí menciona obispo, menciona que es lo mismo que pastor y menciona también diáconos. Y hay una gran confusión porque ponemos los diáconos al mismo nivel del pastor, pero Pablo no lo pone en el mismo nivel. Pablo, quien era miembro de la iglesia de Jerusalén, porque si usted lee la escritura, él enviaba ofrendas a la iglesia de Jerusalén, él ofrendaban. Y le decía a las iglesias, por allá van a pasar los hermanos, entréguenles la ofrenda que tienen que llevar para Jerusalén. Significaba que él respondía a Jerusalén. Tanto así que cuando vino el dilema de que el Espíritu Santo había venido sobre los gentiles, no fue hasta que lo autorizaron y le pusieron las condiciones que él no pudo empezar a abrir sus iglesias. Pero Pablo aquí hace una gran distinción, dice en los diáconos, pero llena de cualidades a aquellos que sienten que están siendo llamados por Dios. Yo quiero que usted entienda que Dios tiene una norma para todo. Él no está llamando a nadie a la perfección, sino a la obediencia. Dios no llama a nadie para que sea perfecto o porque es perfecto. Dios llama a todos para que sirvan. Y Él está llamando a hombres y mujeres que desean elevarse por encima de la mediocridad, por encima de lo normal, por encima de lo que estamos acostumbrados. Él está llamando a hombres y mujeres que quieran vivir por encima del caos y entrar en la plenitud de lo que significa ser un líder dentro de su reino. Yo quiero que usted entienda que lo que yo voy a hablar hoy quizás aplica a pastores y diáconos. Pero yo quisiera que usted eliminara por un momento la palabra diácono y la palabra pastor. Lo que está hablando ahí aplica también a nosotros como creyentes. ¿Por qué? Porque cualquiera que desea entrar en la plenitud de Dios es porque Dios lo ha llamado a hacer. En el pasaje que leímos, el apóstol Pablo nos habla no de cualidades académicas. Yo soy bautista, hermanos. En un momento dado, las iglesias bautistas pensaban que el pastor que cumplía con un título académico ya estaba listo para ser pastor. Y no hay nada más errado que eso. Porque que yo sepa, Pedro estudió con Cristo 3 años. Y te dice, el mejor de los maestros. Sí, pero falló en la graduación. Lo negó 3 veces. Dios no está buscando hombres y mujeres que sean académicos. Dios no está buscando hombres y mujeres que sean grandes teólogos. Dios está buscando hombres que quieran servir a Dios con un corazón dispuesto a dejarse usar y guiar por el Espíritu Santo a través de su palabra. Cuando yo leo ese pasaje, tampoco veo que está hablando de exigencias denominacionales. Las denominaciones y las iglesias hemos impuesto cosas que son bonitas. Y por el hecho de que no estén en la Biblia no quiere decir que son antibíblicas. Pero porque no están en la Biblia tampoco estamos obligados a seguirlas. En este pasaje, lo que nos habla hoy es del carácter del que quiere servir a Dios. De aquellas cualidades humanas que describen a una persona que vive una vida comprometida con la iglesia y con esos principios. Una persona que vive comprometida con sus valores y su familia. Una persona que vive comprometida con aquellos que lo rodean y aquellos que quiere servir. Yo no veo ningún requisito ahí que diga tiene que graduarse de un instituto bíblico. Hermanos, yo conozco pastores que tienen más grados que un termómetro. Y necesitan bajarse del púlpito. Porque quizás son buenos líderes, pero no son buenos pastores. Quizás pueden ser buen maestro de escuela dominical, pero no necesariamente es un buen diácono.
Yo no veo requisitos de títulos universitarios. Un diploma no te va a inocular tu unción ni tu llamado. Cumplir con requisitos de ninguna organización religiosa te hace más pastor o menos pastor. De hecho, Pablo tenía un problema. Cuando usted lee Corintios capítulo 9, Pablo dice, si para muchos no soy apóstol, o sea, había gente que no lo reconocía como apóstol. De hecho, usted nunca va a oír a Pedro llamándolo apóstol. Lo llama el hermano Pablo. ¿Por qué? Porque él no cumplía con las exigencias de haber andado con Cristo. Pablo no anduvo con Cristo. Posiblemente Pablo en ese momento tenía 12 años de edad. Y vivía en Damasco. Tampoco estaba en Jerusalén. Él no fue testigo de la resurrección. Pero ¿quién puede cuestionar que Pablo era apóstol? Nadie. Y él dice, ¿sabe qué? Si para muchos no soy apóstol, para ustedes lo soy. Y el sello de que Dios me llamó al apostolado son ustedes. Para mí no hay evidencia más grande del llamado de un hombre de Dios que el pueblo que lo sigue. Para mí no hay más grande que el llamado de una persona a ser pastor que los frutos que produce en su ministerio. Dios está buscando hombres que se dejen dirigir por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Ahora, algunas traducciones en la Biblia traducen ese pasaje cuando dice que si alguno desea obispado, en la versión Reina Valera dice buena cosa desea. Pero en algunas versiones dice si alguno desea obispado, cosa noble anhela. Como si ser pastor es algo noble, es algo diferente. ¿Ves? Dios ha plantado semillas de propósito en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estamos nosotros como hijos de Dios dispuestos a cultivar esa semilla que Dios ha puesto en nosotros? ¿Estamos listos para asumir esa noble tarea que Dios ha puesto delante de ti? Muchos me dirán que no, pero otros me dirán que sí. Y hoy hay aquí un hombre, y hay varios hombres que han dicho que sí. No se trata de solo querer el título, se trata también de llevar la responsabilidad de ser pastor. Cuando alguien me pregunta si usted pudiera ser, si usted volviera a nacer, ¿qué sería? Yo le digo, sería médico, abogado. Los abogados hacen mucho dinero. Y los médicos oran todos los días al Señor para que la gente se enferme. Y alguien me dice, ¿y usted no le gustaría ser pastor? No. ¿Y por qué? Porque tú no entiendes que ser pastor no se trata de un título. Se trata de cargar una responsabilidad. Y entonces, ¿por qué usted lo es? Porque Dios me llamó a hacerlo y yo soy obediente a la voz de Dios. Recuerdo un joven que una vez sintió el impulso en su corazón para servir, pero tenía tantas dudas, decía, yo no sirvo, yo no valgo. Y me dijo, pastor, yo estoy seguro que no estoy calificado para ser pastor. Y recuerdo que le dije, mira, primero, el diablo no le pone a nadie en el corazón de predicar el evangelio. Porque si el diablo lo hiciera, estaría perdiendo mucho terreno el diablo. Y segundo, Dios no llama a gente calificada. Él califica a los llamados. Y hay una gran diferencia. Si Dios ha puesto el deseo en tu corazón, Él se va a encargar de equiparte para que tú cumplas la labor que Dios te ha llamado. Dice la Biblia que es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer. O sea que nos da el querer y nos da la capacidad para hacer. Cuando la gente piensa que el pastor ya lo sabe todo cuando llega aquí, está equivocado. El pastor empieza a aprender. Una vez me dijo, mi hijo, yo crié 2 hijos más fuera de mi hijo.
Y una vez esos dos muchachitos me reclamaron, me decían, le decía, yo escucho la conversación con su hermano menor y le decía, tú agarraste a nuestro papá cansado. Porque si tú hubieras sabido cómo él era antes, tú no hubieras querido nacer. Y una vez me pregunta Guillermo, ya está grande mi hijo, que si eso fue cierto. Y dice, sí, ellos fueron la escuela donde yo aprendí. Y lamentablemente ellos pagaron mis errores, mis novatadas, mis metidas de pata. ¿Sabe? Yo siempre digo que ser padre, usted cuando nacen sus hijos, usted empieza su entrenamiento. Y cuando ya usted está listo y graduado, sus hijos ya se fueron de la casa. Entonces llegan los nietos. Por eso es que usted sabe cómo criar los nietos mejor que sus hijos. Porque usted ya pasó por la escuela. Déjeme explicarle que lo mismo pasa con los pastores. Los pastores llegan a aprender a ser padres espirituales. Aprender a ser pastores. Y la iglesia tiene que ir en ese proceso también con ellos. Para que cuando ya estén listos y maduros, todos ustedes hayan tenido más hijos espirituales y el pastor se convierte en el abuelito. Bueno, ya casi, pero ahí vamos. Ahora, escúcheme bien, el que desea, y aquí se lo digo, ser pastor está entrando a una posición noble, pero también tiene que venir acompañado de un carácter noble. Mire, el mundo está lleno de personas que quieren poder, quieren influencia y quieren la posición. Hay gente que pelea por ser pastores. Una vez recuerdo que un joven me dijo, pastor, yo siento que Dios me ha dicho que yo debo ser el pastor de la iglesia y no usted. Era un discípulo mío, un hijo espiritual mío. Y la reacción de cualquiera hubiera sido, no, y hubiera dicho, gracias Dios, me enviaste el relevo. Reúno la junta de la iglesia y le digo, hermano, aquí está el hermano fulano, él me ha dicho que quiere ser el pastor. Si ustedes lo confirman, yo con gusto me siento, hermano, para mí va a ser una bendición. Todo el mundo se miró. Me dijo, no, pastor, usted no va para ningún lado. Y él no puede porque él no tiene el carácter para ser pastor. La misma iglesia lo había observado. Por eso es que me da gracia cuando llega gente de afuera a decirles a ustedes quién debe ser su pastor. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La oveja que no quiere escuchar al pastor que va a ser ordenado esta mañana, no es que usted está en pecado, es que no es su pastor. Busca una voz que usted pueda seguir. No estoy diciendo que se vayan. Porque Dios está buscando personas que estén dispuestas a subir al siguiente nivel. No para gloriarse ellos, sino para la gloria de Dios. Debemos estar por encima, todos los que son ministros deben estar por encima de cualquier reproche, lo que significa que deben de vivir con integridad cuando nadie los está mirando. Integridad no es hacer las cosas cuando otros te ven. Integridad es hacer las cosas correctas cuando nadie te está viendo. ¿Alguien dice amén? El carácter no adecuado, el carácter adecuado no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. Tienes que pasar por el fuego, por las pruebas, por los fallos, los aciertos. Tienes que ser refinado, dice la Biblia, para que des un paso al frente y la gente pueda decir, está en pie, no porque es inteligente, no porque es bravo, no porque es valiente, sino es que el carácter que tiene Dios lo ha forjado y funciona con el poder y la unción de Dios. Y eso es lo que debe ser ideal en cada líder, especialmente los pastores. La fuerza en la iglesia no se mide por cuánto gritemos, sino por cuánto hagamos. El mejor testimonio no es el que se confiesa, sino el que se demuestra. La Biblia me enseña que hay que tener un llamado, el que quiere ser pastor tiene un llamado de autocontrol y de sobriedad. Pablo dice que el líder debe ser sobrio, de dominio propio. Verás, si vas a liderar, debes aprender a controlar tus emociones, tus impulsos, tus hábitos.
Oh, hermano, no crea que es fácil. A veces yo veo hermanos que entran por la puerta de la iglesia y los miro y digo, Señor, o te los llevo o te los mando. Pero la Biblia me dice que no me puedo dejar llevar por lo que sientes tú o por lo que sienten otros. Debes ser guiado por lo que sabes que es la verdad y por la verdad que está en la palabra de Dios. Si no está en la palabra de Dios, tu verdad importa poco. Cuando todo a tu alrededor es caótico, cuando la vida te golpea, cuando tienes dificultades a diestra y siniestra, es cuando debes permanecer con los pies en tierra, sabiendo que es Dios quien tiene el control y no tú. Es en esos momentos, cuando más oscuro se ve la noche, cuando Dios está probando nuestro carácter. La pregunta es, ¿puedes mantener la calma cuando la tormenta ruge? ¿Puedes mantener tu integridad cuando todo lo demás parece desmoronarse? Y esa es la pregunta. Ahora también me dice que el que es pastor debe administrar bien su casa. Antes de que nadie pueda liderar a otros, primero se deben liderar ellos mismos. Y antes de que usted dirija la iglesia, usted tiene que dirigir su hogar. Cuando a veces yo escucho gente que me dice, esta persona no sirve para pastor. Yo le pregunto, ¿por qué? Porque no tiene preparación. Porque no tiene experiencia. Porque no tiene esto. Y nunca me hablan porque no administra bien su casa. ¿Sabe por qué? Porque si muchos pastores aplicaran este versículo, más de la mitad de ellos no podrían ser pastores. No hay cosa más interesante que los hijos de pastores. Usted me dice, no, pero es que mi hijo ya está grande. ¿Dónde dice la Biblia que tu hijo deja de ser tu hijo cuando es mayor de edad? En ningún lugar. Tu hijo sigue siendo tu hijo y tú sigues siendo el pastor. Pero la Biblia me dice que debes administrar bien tu propia familia. ¿Cómo puedes liderar a otros si no puedes liderar tu casa? El ministerio no empieza en un púlpito, el ministerio empieza en la sala de su casa, alrededor de las mesas. La primera congregación de cualquier pastor tiene que ser su familia. Tiene que ser la familia. Yo conozco pastores, conocí un pastor muy triste, una experiencia muy triste. Lo vi formarse, lo vi crecer. Yo tuve a sus niños en mis brazos. Y un día el joven mayor, yo iba todos los años a predicar una campaña. Yo lo mentorizaba por una amistad de años. Ya el más grande tenía 17 años. Y le dice, pastor, yo necesito hablar con usted. Yo necesito que usted convenza a mi papá de que nos vayamos de aquí. Y le dije, ¿por qué? Porque yo todas las noches me escapo por la ventana y estoy adicto a las drogas. Cuando yo me siento con el padre y le explico, él me dice, no, eso es que él no quiere sujetarse. Yo no voy a perder el buen sueldo que me gano aquí, la buena vida que tengo aquí, porque él es un débil. Para hacerle cuento corto, él convirtió la iglesia de su papá en un lugar donde se vendía droga. Él era el que lo controlaba. Terminó prostituyendo a su propia hermana. Y su hermana murió de una sobredosis sobre la cama. Y luego murió él. ¿De qué le sirvió el pastor? Decir, soy un gran pastor, pero mi casa está perdida. La forma en que se administre la familia es la forma en que se refleja esa administración dentro del pueblo de Dios. Si tu casa está en orden, demuestras que puedes poner en orden la iglesia. Verás, Dios no solo está interesado en lo que haces públicamente, está profundamente preocupado por lo que tú haces en privado. Todo empieza en tu casa. La otra cosa es, mucha gente dice
Dijo Sócrates, ¿queréis conocer al hombre? Dadle poder. Yo hice una versión más moderna, adaptada a la iglesia. ¿Quieres conocer un hermanito? Dale un carguito. Está buena, se la llevan copiada. ¿Cómo es, pastor? Repítala. Muchos son ordenados y la ordenación se les sube a la cabeza. Por eso Pablo dice, no debe ser un nuevo creyente, un nuevo converso. ¿Por qué? Porque se va a volver engreído. Se va a creer más que los demás. Y yo creo que hay gente que necesita escuchar esto. El enemigo va a querer atraparte con tu orgullo y con arrogancia. Él quiere que llegues a tener tanta confianza en ti mismo que te olvides de aquel que te llamó. Cada movimiento hacia arriba requiere una preparación de abajo. El orgullo, hermanos, es un veneno que puede descarrilar tu destino. Dios necesita líderes que sean humildes, que reconozcan que su fuerza y su sabiduría provienen solo de Él. Le digo al pastor que va a ser ordenado y a los diáconos, manténganse humildes, manténganse enseñables, manténganse hambrientos por la presencia de Dios. Hermanos, yo todavía gusto de sentarme a escuchar. A veces yo entreno a mis líderes y le digo, hoy predicas tú. Y me dice, es que usted no va a estar. No, yo voy a estar. Es que yo quiero que tú me ministres a mí también. Yo tengo líderes que me llaman por mi nombre, Edgar. Y alguien me dijo, ¿y no le dicen pastor? Ellos saben que soy su pastor, pero yo soy su amigo, soy su compañero de ministerio, soy su hermano, soy su padre espiritual. A mí el título no me mueve, hermanos. Los títulos no me mueven. Me mueve solamente hacer la voluntad del Padre. El orgullo, hermanos, siempre es lo que llega antes de tu caída. Pero la humildad te va a elevar y te va a exaltar en su tiempo debido. Mire, el poder de un buen testimonio es increíble. Y Pablo dice, el que quiere servir tiene que tener buen testimonio con los de afuera. Eso significa que tu testimonio importa. Hay gente que dice, yo no vivo con la gente, pero la gente vive contigo. No es suficiente ser justo en la iglesia. Usted tiene que ser justo afuera. La gente lo está mirando. La gente mira la forma en que vives de frente a ellos. Y esa forma en la que tú vivas puede hacer dos cosas. Puede traer honor o puede traer deshonra al nombre de Dios. Tu testimonio puede hacer que las personas se atraigan a Cristo o las puede alejar. ¿Usted sabe cuánta gente yo he tratado de evangelizar y cuando les hablo me dice, yo iba a la iglesia y yo estuve en la iglesia? Y casi todos ellos concuerdan con lo mismo. Me fui y usted me dice, eso son excusas. Pero es una excusa. Evitemos que el mundo tenga una excusa para no venir a la iglesia. Cuando estás trabajando, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en las calles, cuando estás haciendo lo que tienes que hacer, la gente necesita ver a Jesús en ti. Cuando estás batallando con un conflicto, en una discusión, la gente tiene que ver que Jesús está en ti. No podemos darnos el lujo de ser una cosa en la iglesia y otra cosa afuera. Dios nos está llamando a ser coherentes, a vivir con integridad dentro y fuera de la iglesia. Si hoy los que van a ser ordenados no cumplen con estos requisitos mínimos que presenta Pablo, y la razón es obvia,
Timoteo le dice a Pablo, oye, aquí yo tengo mucha gente que quieren iniciar iglesias, quieren ser pastores. ¿Qué hago? Y claro, él lo aprendió de la iglesia en Jerusalén. Y le dice, busca varones fieles que tengan estas cualidades. Le dice lo mismo a Tito. Y nos dice a nosotros hoy eso. Hay que estar a la altura del título que queremos ostentar. Hay veces que el título les queda grande. Que nunca tu título quede más grande que quien tú realmente eres. Amados, Dios nos está llamando a cosas más grandes y más altas. No es un llamado a la perfección, sino un llamado a la preparación y a la obediencia. Dios no está pidiendo perfección, Él está pidiendo fidelidad. Él te está pidiendo que te eleves, que eleves tu estándar y dejes que Él te moldee, que Él te edifique, que Él trabaje en tu carácter para que cuando sumas una posición de liderazgo, no solo estás ocupando una posición, sino que estás cumpliendo con propósito. Esta noche nosotros hemos de ordenar a un pastor y a algunos diáconos. Esta iglesia en una reunión decidió ordenarlo, igual que pasó en la iglesia de Hechos. El testimonio de Pablo y de Bernabé fue sólido. Ellos estuvieron previamente enseñando, la gente lo estuvo observando y el Espíritu Santo habló. Inclinemos los rostros, vamos a orar. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí.
Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la vida? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres,
Si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor, en una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así: Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.